del trabajo que hiciéramos el 1 de agosto sobre la red societaria del hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina. Todo el mundo lo sabía, pero ciertamente todo el mundo callaba. Estas personas lograron alzarse con mucho dinero del Estado, con tráfico de influencias y sobre todo porque crearon la estructura necesaria para que funcionarios les dieran a todas estas sociedades llenas de amigos, empleados y testaferros, contratos del Estado. Lo que se pudo observar era que no tenían pues prigilio, porque podía ser un contrato de 1 millón de pesos como un contrato de 300 millones de pesos, lo cogían todo. Nosotros en ese momento, cuando hicimos el trabajo, dijimos que solo era la punta del iceberg, que había que investigar con mayor profundidad. En una segunda entrega demostramos cómo había recibido contratos millonarios de la OISOE y cómo estos se preocupaban el 9 de julio de pagar toda esa deuda. De contratos que no aparecen en la página web de transparencia de la OISOE. O sea que no se sabe, y en ese momento lo decíamos, cómo Alexis, con toda la cantidad de empresas creadas, había podido conseguir estos contratos legalmente, porque no había concursos para comprar la instrumentación de todos los hospitales. Bueno, cuando yo hice el trabajo, todo se quedó callado, en silencio. Pocas personas se atrevieron a hablar de esa situación, sobre todo porque era un allegado del presidente, no un allegado, el hermano del presidente. Era como decir, como decía Balaguer, que la corrupción se para en la puerta de mi despacho. En este momento, cuando hace uno una denuncia de un hermano del presidente, pues uno entiende que lamentablemente la corrupción entró a la habitación del mismo presidente porque es un hermano. Y al ser un hermano, pues entonces estaba muy cerca de todas estas irregularidad,es lamentablemente. Pues ahora con esta nueva actitud del gobierno de hacer pues una Procuraduría General de la República independiente, comenzó a investigar ese caso. Y como es natural, han conseguido datos importantísimos que refuerzan la denuncia inicial. Datos que yo misma que investigué me he quedado con la boca abierta. En ese momento yo hablaba también de Fomper, de otro trabajo que se había hecho de investigación de Fomper, y decía que era una caja chica del gobierno, y ciertamente con esta investigación hecha por la magistrada Jenny Berenice y todo su equipo se demuestra ciertamente lo que nosotros decíamos. Al principio yo no entendía si era que había denuncias específicas contra el que era ministro de Salud Pública, el de Pagán y el de Fomper, porque cada uno de ellos tenían y tienen sus expedientes individuales, hasta que nos dimos cuenta que se hablaba del entramado societario creado por Alexis Medina que influía en esos funcionarios y que logró el contubernio de esos funcionarios para que de esta forma él se alzara con todos y la mayoría de los contratos importantes de cada una de esas instituciones. Y como investigó la Procuraduría General de la República, muchas veces de forma irregular e ilegal. O sea que no es que él hizo lo que hizo cualquier empresario que ganó un concurso. No, señores. En ese expediente, que es un expediente solo para la medida de coerción, y está tan completo que uno se queda con la boca abierta y admirado del trabajo de investigación que se realizó. Yo imagino que cuando vayan al juicio de fondo, todo eso se ampliará y hay muchas más cosas que decir de las tantas que ya se dijeron, porque si solo este expediente es para esta medida de prisión, de coerción, es así de completo, pues yo me imagino lo que será más adelante. Y es que tenemos a dos magistradas, como Jenny Berenice, como la magistrada Miriam Germán, que saben hacer las cosas bien, y por eso estamos confiando mucho en los procesos que inician. Miren, señores, el expediente
tiene 267 páginas. Es difícil de leer porque tiene todos los argumentos legales que se utilizan, el léxico legal que se utiliza en esas formas de escribir. Nosotros lo que vamos a hacer es minimizarlo un poco para que ustedes tengan una idea precisa de todo lo que se investigó y cómo esa cosa que yo decía que era la puntita del iceberg, lograron bajar hasta allá con todas las herramientas que la Fiscalía tiene en sus manos, que es todo el Estado, y descubrir toda la situación que había detrás de esta red societaria que ellos llaman Pulpo, que logró Alexis Medina con sus testaferros. O sea, que haciendo pues un resumen bien apretadito, vamos a llevarles a ustedes las cosas más importantes que establece el expediente presentado como medida de coerción a los diferentes imputados, los primeros que han sido investigados y procesados. Estas son las empresas, muchas de ellas ya habían sido mencionadas por nosotros, hay 2 o 3 más. La red criminal que dirigía a nivel operativo el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, aprovechando su condición de hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, periodos constitucionales 2012 hasta el 2020, a través del tráfico de influencia y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos. A todos estos ingresos ilícitos se le quiso dar apariencia de licitud en claras operaciones de triangulación típica del lavado de activos. Para materializar las operaciones y tratar de dar apariencia, utilizaron personas físicas y jurídicas. El imputado Juan Alexis Medina Sánchez obtuvo activos productos de las múltiples acciones delictivas materializadas a través de una asociación de malhechores que estafaba al Estado dominicano aprovechando el tráfico de influencias y la coalición de funcionarios públicos cuya participación era indispensable para la materialización de los hechos objetos que vamos a investigar. Crearon compañías carpetas dedicadas a las más variadas y disímiles actividades comerciales, pero en realidad ninguna de estas tenía la capacidad operativa para suplir de forma directa ni cumplían con los principios básicos de información de mercado, publicidad, venta, transporte, almacenaje, financiamiento, ni empleados, logrando colocarse por encima de empresas que sí tenían la competencia. Eran empresas que no contaban con los recursos humanos para el desarrollo de las actividades comerciales que decían realizar. Cambiaban de objeto social con frecuencia a los fines de hacer procesos de licitaciones que eran trajes a la medida e incluso en algunos casos se convocaba licitaciones para productos que ya tenían en inventario. El imputado Juan Alexis Medina Sánchez realizaba operaciones inusuales como es el cambio habitual de socios, gerencia y administración entre los mismos miembros de la organización criminal. Otorgaban poderes especiales donde se evidenciaba quiénes eran los beneficiarios finales que realmente tenían el control de las compañías. Otra peculiaridad es que la mayoría de estas compañías, en donde se hacían constar socios completamente diferentes, compartían el mismo domicilio social y de hecho la mayoría cambiaron a los domicilios del imputado Juan Alexis Medina a partir del tiempo en que empezaron a contratar con el Estado. Estas no tenían la solvencia económica suficiente para la magnitud de las actividades contratadas con el Estado dominicano. Tienen muchas veces la única condición de ser proveedoras del Estado. Además, varios socios aparecen como trabajadores en otras compañías de esta persona. Este es el gráfico del vínculo que muestra de manera preliminar el entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez.
principales centros de operaciones del entramado societario del imputado Juan Alexis Medina Sánchez se encuentra ubicado en la avenida 27 de febrero, número 328, edificio RS, sector Bellavista. En dicho domicilio funcionaban las razones sociales Watmans Dominicanas, Kian Red Supply, General Supply Corporation, Domedical Supply, Mybro SRL, Supply Acropeco SRL, Fuel American Incorporation Dominicana SRL, Overseas Petroleum Group OPG SRL, 27328 SRL, Swing Suplidores Institucionales SRL, Consorcio GGSC SRL, Electrodac CDE SRL, Comercial, Combata CRL, Proyectos Engineering Construction Picture SRL, entre otras. De acuerdo a las evidencias suministradas por la Dirección General de Impuestos, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez tiene participaciones accionarias en las siguientes sociedades: DR Electromédico S.A. en sociedad con César Ezequiel Cordero, Noviluz S.A. en sociedad con el imputado Víctor Guillermo Librán Báez y César Ezequiel Félix Cordero, Carga Aérea Libertad Seporá, Valle del Comatillo SRL en sociedad con Ezequiel Félix Cordero, Bunner International Group en sociedad con César Ezequiel Félix Cordero, 27328 en sociedad con el imputado Julián Esteban Suriel Suazo, evidenciándose de esta forma el vínculo con Alexis Medina Sánchez con imputados desde el año 1999. Todas estas sociedades controladas por Alexis Medina recibieron fondos a través de sus prestanombres o testaferros en una suma ascendente, porque se sigue calculando, de la siguiente cifra: 4.796.775.128,96 centavos. Ahora vamos a ver las compañías que tenía y a qué institución del Estado estaban más o menos asignadas según esta investigación. Domedical Supply, montos manejados 2.657 millones de pesos. Instituciones públicas en la que operaba: Ministerio de Salud Pública, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional del Tabaco, OISOE, Ministerio de Hacienda, Deuda Pública, FOMPER. Fuel America Incorporation Dominicana con 220.739.000 pesos, la Policía Nacional. General Medical Solution AM SRL 223.221.000 pesos en el Ministerio de Salud Pública, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Hacienda. General Supply Corporation SRL 1.248.198.000 pesos en el Ministerio de Obras Públicas y la OISOE. Swing Suplidores Institucionales Méndez SRL 83.759.426 en el Ministerio de Educación y FOMPER. Kian Red Supply SRL 346.346.000 en los programas de medicamentos esenciales, Servicio Regional de Salud Norcentral. Linares Suppliers Corporation SRL 17.334.000 para el Ministerio de Hacienda, Deuda Pública. Dentro de las instituciones del Estado que fueron estafadas, desfalcadas y que les sirven a estos de plataforma para enriquecerse del patrimonio público a través de contrataciones públicas irregulares e ilegales, se encuentra el Fondo Patrimonial de la empresa reformada FOMPER, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE. Vamos a comenzar con FOMPER, que como saben ustedes es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Los imputados Fernando
Fernando Manuel Aquilino Rosa y Carmen Magali Medina Sánchez tenían bajo su administración miles de millones de pesos durante los años que estuvieron dirigiendo Fomper. Sin embargo, muy lejos de garantizar el uso eficiente de dichos recursos, desviaron los mismos para fines personales en sus aspiraciones políticas partidarias y de terceros, en el ámbito familiar y de sus empresas. Para favorecer el entramado societario del imputado Medina, el hermano de la vicepresidenta administrativa del Fomper, la coimputada Carmen Magali Medina, dicha institución del Estado desde el año 2016 al 2020 realizó varias contrataciones con la empresa Suplidores Institucionales Méndez SRL, todo bajo la modalidad de comparación de precios y adjudicados a esta empresa por ser supuestamente el oferente único, siendo esto una falsedad y parte del manejo fraudulento. Estas acciones se pueden observar recurrentemente en los procesos que se detallan a continuación. Adjudicación a la empresa Suplidores para el equipamiento de la panadería y repostería Mi Propio Esfuerzo en Santiago por un monto de 6.106.265 pesos. Panadería y repostería Tabaré Arriba en Asua por 1.411.471 pesos. Panadería y repostería Sabana Larga en Las Piñas por 3.183.000. Panadería y repostería San Juan de la Maguana por 3.348.283 pesos. Este último se hizo por comparación de precios. 4 de 5 empresas pertenecían al entramado societario que dirigía el imputado Juan Alexis Medina. Las empresas que siempre participaban eran Suplidoras Institucionales Méndez, Alto Supply, General Supply Corporation, y que la empresa ganadora fuera una de las pertenecientes al entramado. Siguieron los contratos como Repostería El Guayabal en Asua, una por 885.260 pesos y otro por 1.327.000 pesos. Otros contratos como adquisición de mesa de corte textil 1.452.000 pesos, compra de carro aéreo para máquina de corte 146.864. Otra empresa del entramado contratada por Fomper era General Supply Corporation SRL por un monto de 1.350.000 pesos. La sociedad constituida el 17 de febrero del 2014 con un capital social de 3 millones de pesos, con domicilio en la avenida 27 de febrero 328, con socios actuales como Julián Esteban Suriel Suazo y Samuel Peralta Sosa, señores, mejor conocido como Samen Sosa.